Bueno, iniciamos esta charla. Yo quisiera iniciar comentando la nota principal del diario La Jornada en cuanto a los márgenes que se ven en el Estado de México. Se dice mucho que la elección del Estado de México es la antesala de la elección presidencial. Y como resultado del debate, el esperado debate en el Estado de México, y como producto también desde mi punto de vista de una serie de jugadas del presidente de la República, jugadas estratégicas del presidente de la República en los últimos días, vemos que Delfina luce imparable en el Estado de México, es decir, tiene un margen muy alto de 21%, y para mí que si la elección en el Estado de México se consolida así como va, pues va a ser muy difícil que le ganen la presidencia de la República a Morena. Es decir, veo una oposición dividida, veo una oposición sin ponerse de acuerdo quién puede ser el candidato, veo una oposición con conflictos internos, con pugnas muy fuertes, con rupturas en el PRI, con cuestionamientos severos, que si se deciden que si entra o no entra el PRD a la coalición. Entonces veo que el señor Claudio X González se está quedando como muy corto en su aspiración a controlar a una coalición que pretende disputarle a Morena con una fortaleza tan sólida, primero del presidente de la República y segundo de un rechazo a esta dúo que la gente ha caracterizado como el PRIAN, ¿no? Creo que es una de las noticias más fuertes y más impactantes en el escenario. Segundo, me parece que la ventaja de Delfina y el probable triunfo de ella en el escenario electoral del Estado de México directamente le favorece a la jefa de gobierno como probable candidata de Morena a la presidencia, como la corcholata que pudiera encabezar. Si Delfina derrota al monstruo del PRI en el Estado de México, creo yo que el país está listo para que una mujer pueda estar al frente de la presidencia de la República. Viene a mi mente la famosa entrevista entre Porfirio Díaz y Krillman, ¿no? Sobre si México estaba preparado o no para la democracia. Yo creo que México está listo para que una mujer pueda ser presidenta de la República. Delfina se está perfilando muy fuerte y yo creo que es el momento en el que nos encontramos, además de tener un presidente muy fuerte, que demostró tener controles, que evidenció la poca fuerza, el poco respaldo popular que tiene su oposición, que pudo unificar a su fracción parlamentaria en el Senado y que pudo sentar en una mesa muy sonrientes a sus corcholatas, incluyendo a Ricardo Monreal, que parece que estaba fuera de la jugada, lo sentó, me parece que a su izquierda. Entonces, fue una foto que mandó un mensaje muy poderoso, ¿no? De un presidente muy fuerte, muy consolidado, cuando pensaban que estaba muerto, y él le responde con la famosa frase esa que dice: los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención un dato que no se ha perfilado suficientemente como escenario de fondo de la elección en el Estado de México. Es que 7 de cada 10 mexiquenses no quieren ni al PRI ni al PAN, pero principalmente al PRI. Es decir, yo creo que afortunadamente Delfina es un candidato fuerte, pero también hay que reconocer un hecho, que está detrás de suyo una condición crítica para el PRI como opción política. Pero bueno, volviendo a los temas más locales. ¿Tú crees que estemos asistiendo al ocaso del PRI, David? Sin duda, mira, yo creo que ahorita, yo creo que esto viene mucho al caso con el tema que vamos a comentar ahorita. Permítanme, antes de comentar esto, comentar algo que me da mucho gusto. Sí. Me siento muy orgulloso y quiero compartirlo con ustedes, que fue la noticia que dio Salomón Jara en su conferencia periodística del día lunes. Esto es que Oaxaca sigue consolidando su ruta de crecimiento económico, consolidándose como el líder del crecimiento en el país. Y precisamente en el último reporte del ITAE, el ITAE es el indicador trimestral de actividad económica, Oaxaca está creciendo al 13.2%. El que nos sigue, el inmediato, es Colima con 4.5%. Y atrás de Colima
y como tercer lugar está Nuevo León con un 3.3. Es decir, se nos confirma algo que siempre nosotros habíamos sostenido y habíamos confirmado con datos muy específicos, que el crecimiento en México, a diferencia de lo que piensa Samuel García, no es producto de que ellos sean muy fregones, que en el centro sean buenos administradores y que nosotros seamos gente floja. No hay nada de eso. El asunto es más económico y más de cifras. Fíjense que el crecimiento económico más paradigmático que ha tenido el país, les comparto algunas cifras, es el que se dio en el llamado Milagro Mexicano. De 1962 a 70, México tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, 7.6. Pero esto era producto directo de la asignación presupuestaria o el crecimiento de dos sectores fundamentales para la economía nacional. Esto era producto que el sector industrial estaba creciendo a 9.7 y que el sector agropecuario lo hacía a 3.9. Esto, a su vez, era producto de que crecía el sector agropecuario a 3.9 porque solamente le asignaban el 11% del total de la inversión pública disponible en esos años. Mientras que en el sector industrial, en donde se conjugaban energía, industria y comunicaciones, redondeaban la cifra de casi 65%. Es decir, ¿cómo no crecer si le están canalizando el 65%? Y si nos vamos un poco más lejos, y les juro que aquí rompo las cifras, si nos vamos un poquito más lejos, de ese 11% que se estaba canalizando al sector agropecuario, el casi 70% estaba destinado hacia la agricultura de irrigación de alta productividad. Es decir, los sectores que estaban ligados al proyecto de desarrollo industrial del país estaban totalizando la mayor parte de la inversión. Y sucedía lo que todo el mundo estaba esperando, que México crece, no crece Oaxaca, no crece el sur, porque no nos estaban asignando las inversiones, crece el centro y principalmente el norte del país, porque allí estaban las inversiones. En este momento, don Andrés, el presidente amigo de Oaxaca, nos demuestra que cuando se tiene fe en las estrategias de desarrollo y se tiene claridad en el desarrollo regional, las cosas cambian. Y bueno, y este redireccionamiento de la inversión pública ahorita está rindiendo sus resultados. Oaxaca está convirtiéndose incluso más que Campeche, que Tabasco, está convirtiéndose en el émbolo del desarrollo económico del país. ¿Quién lo hubiera dicho hace 3 años, no? Entonces, les comparto las cifras sin otro afán al margen de cualquier reflexión que inmediatamente haríamos, porque me da muchísimo gusto decirle a mis paisanos y a mis paisanas que los oaxaqueños, cuando queremos y cuando contamos con los apoyos de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, podemos cambiar el futuro, no solamente de nuestro estado, sino incluso, si nos dan un poquito de chance, le damos un empujoncito a todo el país. ¿Tú cómo ves, Paola? Bueno, yo creo que ese es el problema de los datos, son esos datos, son números, son cifras, pero al final de cuentas la realidad se refleja en la vida diaria de Oaxaca, y la vida diaria de Oaxaca es cada vez más costosa, haya o no crecimiento económico según cifras del gobierno y según cifras de los que estiman todo en base a esos cifras y datos y no a lo que pasa dentro de las familias en cuanto van a los supermercados o a los mercados a hacer su canasta básica, todo está carísimo. Yo creo que puede haber crecimiento económico en ese sentido, pero ¿de qué forma se refleja en la vida de los ciudadanos? Ese es el detalle. Me parece que sí, es una buena noticia, por supuesto, pero ¿cuál es el beneficio para los que estamos aquí? O sea, al final de cuentas, a veces la inversión que se le hace de parte del gobierno a la sociedad, o bueno, más bien al Estado, se benefician los de siempre. Y pues eso no trae mejoras para el ciudadano promedio. Y en cuanto al augurio de lo que pasa a nivel nacional, en cuanto a las elecciones próximas, me parece que es muy importante resaltar que precisamente Delfina viene, como no se veía su candidatura en la anterior vez, creo que sí viene muy fuerte, ha estado políticamente muy bien posicionada para llegar a este momento en el que seguramente va a obtener la victoria en el Estado de México, que augure, ¿no?, cómo va a estar en el 2024. Ahí yo creo que no coincido tanto por el hecho de que lo que pasa en el Estado de México, independientemente de que pueda ser un
un resultado favorable para Morena. En México, en todo el país, de todas maneras, las circunstancias son favorables para Morena, ¿no? Y creo que eso es indiscutible. Por lo mismo que ya mencionaba, la oposición no tiene ningún perfil que vaya hacia adelante y que pueda hacer competencia para cualquiera de los que resulte ser el candidato de Morena. En cuanto a lo que pasó el fin de semana, yo sí vi un cambio bastante fuerte. El presidente regresó con todo. Hubo una serie de aprobaciones que bien podríamos ir cada una discutiéndolas, viendo los pros y los contras. A mí me interesa mucho lo que pasa con la ley minera. No sé qué opinan ustedes respecto a ese tema. Me pareció interesante que aprobaran una ley que sí trae beneficios, pero también viene un poco preocupante en el sentido de que no se regula como debería de hacerse el tema de las concesiones. Sí hay ciertas especificaciones. Me llamó la atención que Morena no se abriera a la discusión para aceptar que se interviniera con agua para ver la regulación de la distribución y que no permitieran que las empresas mineras llegaran a lugares donde ya hay escasez de agua. Creo que eso es un poco raro, o sea, me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué no quitarle los privilegios a los extranjeros que de por sí siempre los han tenido en nuestro país? ¿Por qué no cortarlo de tajo, sino perpetuarlo? Eso es una cosa que yo no entiendo de parte de un partido de izquierda que dice apoyar a los menos favorecidos, a las comunidades, a los pueblos de Oaxaca y de México. Yo creo que hubo un pequeño avance en cuanto a la ley minera, o sea, debe reconocerse que la ley minera no es la que esperábamos todos. Digo, con una perspectiva crítica podríamos decir, es una ley minera que permitió un pequeño avance solamente. Pero yo creo que ante intereses tan poderosos como la industria minera, que estamos hablando de la inversión internacional ante un país que vive en una lógica de globalización, creo que fue un avance muy importante. Los sectores más duros en cuanto a críticas al presidente han reconocido que hay avances en la ley minera y me parece que es eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ganar la presidencia de la República, necesitamos tener un Congreso sólido, necesitamos consolidar el proyecto. En la cuarta transformación hay que partir de una realidad, no hicimos una revolución, ganamos unas elecciones. O sea, en México no hubo una revolución, ganamos apenas unas elecciones. Segundo, tenemos de vecino a Estados Unidos y Canadá, somos parte de un bloque comercial que es un bloque comercial muy importante en el mundo, que es el bloque de América del Norte, donde está Estados Unidos, Canadá y México. Somos parte de ese tratado que originalmente era el Telecán y que ha evolucionado, y creo yo que hay un margen pequeño para moverse, y en ese margen pequeño hay que reconocerle al presidente, ha actuado con inteligencia de manera tal que no se ha confrontado con los vecinos del norte, pero está ahí. Y eso de que no se ha confrontado con los vecinos del norte es un decir, porque ahí está la presión del presidente sobre los vecinos del norte. Creo que hoy sí podemos decir, o al menos yo sí me atrevo a decir que tenemos presidente, y el presidente ha estado empujando. ¿A quién le toca también empujar? Nos toca empujar a la sociedad, efectivamente. Ahora, Morena. ¿Qué esperamos de Morena? Morena fue la herramienta electoral que le permitió a Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia de la República, pero que esté consolidado como un partido de izquierda tampoco lo está. O sea, desde una perspectiva crítica tendríamos que reconocer que Morena no es el partido de izquierda que México necesita. Alguna vez José Revueltas escribió ensayos sobre un proletariado sin cabeza. El proletariado efectivamente no sigue teniendo cabeza, todavía no tiene cabeza el proletariado, todavía no está el partido proletario o el partido que los proletarios esperan o esperamos para encabezar una profunda transformación. Entonces la sociedad tiene que empujar, y por eso es que permanentemente hay pugnas en Morena, permanentemente hay discusiones, cuestionamientos. Bueno, en lo personal he cuestionado de manera muy aguda a la dirigencia nacional. Por supuesto que a mí me gustaría ver a más a Citlali, por ejemplo, echada más para adelante, porque pues viene de un sector de izquierda, pero también entiendo estas dinámicas y el momento el que estamos viendo. Por eso me parece que la ley minera fue un pequeño avance, fue un avance importante, pero no deja de ser un pequeño avance ante este monstruo que tanto ha afectado a las comunidades.
Primero, cuando se reguló cuando se dio la discusión sobre la ley energética y se lograron algunos avances para regular, por ejemplo, a las empresas de energía eólica, me pareció que se avanzó. Cuando Andrés Manuel logró la negociación para comprar plantas de Iberdrola, creo que dimos un gran salto. Yo, la verdad, se los digo así, ahora sí como dicen los jóvenes de cuates, yo no estaría de acuerdo con ninguno de los dos, y les voy a decir por qué. Yo creo que a Andrés Manuel le estamos queriendo pedir más de lo que en realidad eso como se comprometió desde su programa alternativo de nación, en su plan nacional de desarrollo y en su discurso de toma de protesta. Yo, a diferencia, todos quieren interpretar la transformación y como dice Flavio, pensamos en la revolución a distintas dimensiones y con distintos acentos, con la propia llegada y con la simple llegada de Andrés Manuel, y no es así. Yo creo que en esos 3 momentos paradigmáticos que hice mención, la propuesta o los compromisos de Andrés Manuel son 3 específicos. 1. Tenemos que levantar la situación económica de los pobres porque ni política ni económicamente el país puede más. O sea, tenemos que resolver la atención a los pobres. 2. Tenemos que establecer medidas inmediatas de parar en seco los abusos que el equipo neoliberal había hecho en México. O sea, hay gentes, el no pago de impuestos, el retruécano de pasarse por el arco del triunfo todas las reglamentaciones para beneficio, llámese concesiones, llámese permisos, llámese contratos, era inenarrable. O sea, seguir manteniendo eso no es posible. Entonces el compromiso de Andrés Manuel López Obrador fue: vamos a parar en seco todos los abusos del neoliberalismo en cuanto al modelo mexicano. Recordemos que aparte, por desgracia, México tiene algunas particularidades. Las generalidades del modelo neoliberal tuvo una particularidad en México. México se dio sobre un escenario de fondo, la dictadura perfecta. Y esto permitió cosas que en ningún otro país del mundo se atrevieron los neoliberales. Llegaron abusos inenarrables aquí en el país. Y tercero, y creo que ahí es donde se ha quedado más cojo el compromiso de Andrés Manuel, ha sido el combate y la lucha directa contra la corrupción. Entonces, no le pidamos más. Esos fueron los compromisos. Si me permiten una identificación, estamos hablando de un proyecto de transición democrática, de un proyecto en estricto sentido, sí de cambio revolucionario, pero de un cambio que está en una etapa de transición y que espera etapas complementarias que se adjunten a él, que le den definiciones y que apoyen y que le pongan los acentos a los términos finales de estas adecuaciones o de esta presentación de ideas. Miren, yo creo que la presencia de Andrés Manuel el lunes a todos los mexicanos nos dio un mensaje muy claro. En México habemos presidente. Y el mandato que el pueblo le dio a Andrés Manuel se va a cumplir. Y se va a cumplir en forma irrestricta y puntual con respecto a estos 3 compromisos, quizás muy directamente relacionados con los abusos del neoliberalismo que habían actuado en el país. Pero sigo pensando, lo importante es ya no pedirle más cosas que Andrés Manuel jamás comprometió. Yo creo que lo importante ahorita es establecer qué medidas, llámese Plan Nacional de Desarrollo, llámese organización, fortalecimiento de la organización social, llámese consolidación de una estructura política regional que coadyuve. Yo pienso, y voy a decir lo que a algunas gentes a lo mejor no le gustan, yo creo que Morena necesita la coadyuvancia de partidos regionales fuertes para poderlo complementar. Yo creo que Morena no le alcanza en su constitutivo actual el poder generar las sinergias que necesita una presidencia que necesariamente va a tener que estar muy cerca del pueblo. Yo creo que en este sentido la organización social, llámese partidos regionales, llámese organizaciones políticas, yo creo que el pueblo tiene que ser llamado a participar, no a despertar. México está muy despierto, lo despertó un Weissklocks que se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en este momento la sociedad tiene que fortalecer su organización para coadyuvar con Morena en el proceso de transformación social. Creo que este es un momento paradigmático para el país. Lo importante es que todos entiendan que en México todos tenemos función y todos tenemos papel que jugar. Yo quiero leer lo que pasó en el país el día de ayer, 1 de mayo. O sea, ¿qué sucedió en el México de Andrés Manuel, en el México real del 1 de mayo? O sea, vimos
los grandes contingentes de obreros domesticados, no. Vimos las grandes protestas el día de ayer, 1 de mayo, tampoco vimos la radicalidad de algunos sectores chocando con las policías y con el ejército, con los granaderos, tampoco. Y cuando nos vamos a la revisión de las cifras, que efectivamente no dejan de ser cifras frías, y el salario mínimo ha crecido en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, como nunca ha crecido el salario mínimo. Y las bases de los sindicatos le dan un gran respaldo a López Obrador. Bueno, en Oaxaca los 1 de mayo siempre han sido muy calientes los 1 de mayo. Y el día de ayer, pues fue algo, fue una protesta, fue un acto de presencia muy relevante, muy importante. Se hicieron sentir los maestros, algunos otros sindicatos, pero nada fuerte. ¿A qué voy con eso? Creo yo que efectivamente tenemos presidente, que efectivamente se están realizando algunas transformaciones importantes. Y regreso con lo que cuestionaba Paola, o con lo que comentaba Paola, que tiene que ver con la realidad de la gente en Oaxaca. Creo yo que el hecho de que Oaxaca tenga tanta inversión del gobierno federal en becas, por ejemplo, sí impacta favorablemente en la sociedad, o sea, sí impacta en el hogar de manera directa. El hecho de que cada familia tenga por lo menos una beca en su casa, ya sea de adulto mayor, ya sea de algún apoyo especial o de un joven construyendo el futuro, creo que tiene un impacto directo. Bueno, ahí me gustaría hacer una interrupción rápida. Son los programas vía transferencias con lo que se está consolidando el mejoramiento del sector social. 65,000 millones están asignados en este año para el programa normal federal. El presupuesto de Oaxaca, junto con los 92,000 millones que autorizó el Congreso, más los 65,000 millones del programa normal federal, más los 22,000, casi 23,000 millones del programa de transferencias, nos ponen en una ruta de 174,000 millones de pesos. Tenemos uno de los presupuestos más altos del país. Lo que necesitamos es moverlo bien. Exacto, y ahí entra este tema de moverlo bien, porque creo que cuando hablamos del tema de el proyecto de Construyendo el Futuro y las becas a los jóvenes, tengo conocimiento de que hay empresas que han cooptado ese recurso y se los dan a la mitad a los jóvenes. Sí. Y les dicen que hay un apoyo de parte del gobierno, pero ellos se quedan con la mitad. Sí. Y le dan solo la mitad a los jóvenes. Hay una estafa ahí. Exactamente. Hay una estafa que hay que denunciarla. Y hay una estafa así en casi todos los programas y en todos los proyectos. No digo que no sea una ayuda directa. Mi abuela recibe su pensión del presidente Andrés Manuel López Obrador y está agradecidísima. Y creo que lo mismo ocurre en muchas familias oaxaqueñas, en muchas familias del país que ven este beneficio. Pero también está el otro asunto de que hay aspectos que no han sido regulados porque el combate a la corrupción no ha sido, tal y como usted lo decía, satisfactoriamente realizado. Ahora, en el tema de que hubo un corte de tajo a las prácticas neoliberales, creo que ese puede ser, en teoría, el discurso del presidente, esa puede ser muchas de sus prácticas, pero cuando hablamos de Morena cortando de tajo el modelo neoliberal, ahí entramos en problemas, porque vemos al gobernador Salomón Jara, por ejemplo, que ha decidido que va a retomar el proyecto de Libramiento Sur, cuando las comunidades San Bartolo Coyotepec y otras comunidades, San Juan de la Vía, han hecho un grupo, son 18 comunidades las que han hecho un grupo para detener ese proyecto, y él dice que lo retoma. Y, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo, porque se supone que tiene que haber una consulta para ver si las comunidades están de acuerdo o no con que se haga el Libramiento Sur. De tajo, durante los últimos 10 años han dicho que no. Y si va a realizarse una consulta al modo que se realizó en Albarradas, pues entonces ya vamos viendo cómo va a venir este proyecto. Y ese es el problema, que puede venir muy bien fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo, muy bien fundamentado en sus principios como partido, pero en la práctica no se lleva a cabo. Perdón, yo nada más te quería comentar, comentarles a todos que lo que yo estaba hablando o lo que yo estoy identificando como uno de del segundo compromiso de Andrés Manuel López Obrador no fue acabar con el neoliberalismo,
fue acabar con los excesos del neoliberalismo. Insisto, no querramos volver a Andrés Manuel como el gran gurú y el responsable de todas nuestras desdichas o todos nuestros éxitos. No, insisto, los 3 compromisos de Andrés Manuel López Obrador estarían aludiendo a un proceso de transición. Son 3 compromisos, no más, lo que nos estarían dejando en entrevista o abierto al compromiso social y político de los estados para continuar sobre esa ruta. Por ejemplo, tú dices, en este momento, ¿cuáles serían los procesos que detonarían acciones en Oaxaca? Sin duda, el transísmico. ¿Qué necesitaríamos en el transísmico? Yo creo que está armado en su paquete general, pero ¿qué nos faltaría en específico? Los otros en Oaxaca, creo que esta es una divisa fundamental. No podemos dejar pasar o ver simplemente el desarrollo de otras empresas o de otras entidades. Oaxaca tiene que hincarle el diente al desarrollo. ¿Cómo lo podemos hacer? Necesitamos una función proactiva del Estado para que facilite medios, inversiones, capacitación, para que se involucren en el desarrollo. O sea, aquí no se vale simplemente hacer críticas o señalamientos empíricos, no, hay que hacer señalamientos propositivos y prácticos. Creo que el transísmico como está ahorita es una etapa de transición. ¿Qué faltaría? Falta que el enfoque de la economía social efectivamente llegue. ¿Y cómo llega? A través de la participación del Estado. El Estado tiene que comprometerse, el federal y el estatal, a facilitar las inversiones, las dimensiones sociales y de apoyo y de asesoría técnica para que el sector social efectivamente dinamice esa economía social y pueda ligarse al proceso de desarrollo del transísmico. De otra forma las cosas no van a ocurrir, pero como dice Flavio, esto no es un compromiso de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador nos está dejando el espacio y el marco, el escenario ideal, la mesa prácticamente puesta para que en Oaxaca lleguemos y le demos claridad y conceptualización a las tareas que vienen. Yo creo que ese es el reto. Creo que en Oaxaca capital tiene y el valle en general tiene varios problemas de gran dimensión. Uno de ellos es que hemos dejado de producir lo que producíamos. Dejamos de ser el valle de Oaxaca el que surtía de verduras, por ejemplo, al mismo valle y a otras regiones del estado. O sea, éramos, digamos que varios municipios de valles centrales surtían de verduras a la ciudad y ahora dependemos de verduras que vienen de otros estados. Oaxaca era la verde antequera y hoy tenemos una crisis ambiental en la ciudad de Oaxaca. Y tiene que ver con el transporte suburbano, tiene que ver con el transporte urbano, tiene que ver con la nula planeación del crecimiento de la ciudad, tiene que ver con una pésimo manejo de los desechos, y hoy todo eso nos está haciendo crisis. Y efectivamente, lo que tenemos que hacer, o lo que tiene el gran reto de Salomón Jara es desarrollo en diálogo con las comunidades, desarrollo en consenso con las comunidades, porque Oaxaca está altamente politizado. Y cualquier gobernante que pretenda echar a andar un proceso de manera autoritaria, cualquier desarrollo, entre comillas, de manera autoritaria, simplemente va a encontrar el rechazo de la gente, porque nuestras comunidades están altamente politizadas y vamos a cualquier municipio del valle. O sea, en Jojo se han dado luchas importantes en el Oaxaca contemporáneo, en Sachila ni se diga, en Tlacolula ni se diga, en distintos municipios de valles centrales se han dado luchas importantes. Bueno, en las colonias populares de Oaxaca, hace 6 años, cuando recientemente entró Alejandro Moreda al gobierno, prácticamente hubo una revuelta popular en las colonias del crucero de Reyes Mantecón, de la Y, un levantamiento popular contra un control mafioso que se pretendió establecer ahí. Entonces, tenemos una sociedad muy politizada, muy altamente politizada. Y entonces, la apuesta de Salomón tiene que ser un desarrollo, sí, pero en consenso con las comunidades, si no va a chocar. Es correcto, pero fíjate que hay que ser completamente sinceros y hay que decir las cosas como son. Sí. Decir que que la opción o la estrategia de un gobierno de territorio más que de escritorio es una opción buena, yo no lo vería tan buena. Yo creo que al contrario, debe ser un gobierno de territorio, sí, pero también de escritorio. Hoy sabemos que una de las grandes debilidades que está impidiendo el desarrollo de Oaxaca es la inexistencia de proyectos de inversión.
los necesitamos hacer. Esos proyectos tienen que hacerse en escritorio. Necesitamos tener pulcramente establecidos y elaborados los proyectos de desarrollo que van a tener que llevarse al consenso social. O sea, estoy totalmente de acuerdo que la parte social es la definitoria del proyecto, pero tenemos que llegar con realidades hechas, no con realidades inventadas. Yo creo que algo se ha adolecido Oaxaca es precisamente el inventar proyectos y propuestas, algunas completamente chocando contra el sector social, y ha sido doblemente el fracaso de estos proyectos. Pero insisto, necesitamos construir técnicamente. Mira, por ejemplo, yo creo que algunos, con este ejemplo creo que estamos terminando, ¿no? Yo creo que ya estamos cerrando. Yo creo que, por ejemplo, todo mundo ponderó mucho el proyecto de las ciclovías, pero cuando lo vimos en abstracto, y creo que mucha parte de la población también lo saludó con gusto. Cuando se empezó a construir el proyecto de las bicivías directamente en las calles, la gente protestó y dijeron, oye, pero esto no era lo que yo esperaba. Y ahí salió a colación a nosotros. Todos los cochistas. No, fíjate que a nosotros nos pidieron que hiciéramos una evaluación del proyecto. Yo me senté a la mesa, pedí el proyecto y lo primero que hice, mis referencias. ¿Me permites tu estudio de movilidad? No hay. ¿Tu estudio de aforo? No hay. Oye, entonces, ¿cómo te atreves a plantear un proyecto de este tipo cuando no tienes ni la menor idea de los proyectos que anteceden y definen un proyecto de esta naturaleza? O sea, lo que nos faltó fue información también técnica. O sea, en síntesis, es bueno efectivamente contar con la participación social, pero también es bueno y es indispensable contar con la información técnica suficiente para poder mediar ambas dimensiones y poder efectivamente emplazar políticas de desarrollo que tengan viabilidad y forma. Cierras, Paola. Bueno, yo creo que está bien. Bueno, es que a veces me saturo mucho de toda la información que van mencionando una tras otra. Sí, creo que es importante tomar en cuenta el hecho de que sí está muy bonito. Creo que más bien la frase de gobierno de territorio más que de escritorio es una frase que suena bonito y le gustó y la dijo. Más allá de si la va a llevar a cabo o no, me parece que lo está haciendo, va a las comunidades, creo que su meta son 100 en 3 meses, una cosa así. Y perfecto. El problema es que los políticos no entienden, no aprenden. Se ha repetido la misma situación una tras otra vez y no aprenden. O sea, llamaron a lo que pasó en Albarradas un error estratégico. Y ahí hay que ver, ¿fue un error dentro de la estrategia o el error se cometió como parte de la estrategia, ¿no? Para introducir el nuevo centro de residuos sólidos. Yo creo que ahí ese es el tema. La gente, los políticos no aprenden. Pueden traerlo en su discurso, pero al final lo deciden en el escritorio efectivamente las cosas que van a afectar a las comunidades. Yo espero que sí haya consenso. Espero que el estudio de impacto ambiental que ya se hizo de Libramiento Sur sea algo que se ha echado abajo completamente y se empiece otra vez, porque de hecho fue realizado mientras estábamos en pandemia durante 2020, con muchísimas omisiones, con muchísimos errores, y si este nuevo gobierno tiene la intención de hacer este proyecto y de hacerlo como se debe hacer, con consulta y con la aprobación de las comunidades, que empiece con así tal y como decía, con los datos, con la información técnica, pero que lo haga con cómo se debe hacer, como las comunidades dicen que se tiene que hacer, no como a ellos se les ocurra, o que incluso lo den por sentado y asuman el que ya está, porque el que ya está mal. Una última reflexión. Yo les había comentado varias veces como ejemplos paradigmáticos a contrastar que el proyecto de la Oaxaca-Coahunopalan se terminó en un mes, 247 kilómetros. Y los proyectos de la costa y del istmo tienen más de 25 años y no se han terminado. ¿Saben cuál es concretamente? ¿Saben cuál es la causa o cuál es la diferencia entre ambos proyectos? Que uno tenía el estudio de derecho de vía. El derecho de vía es consultar con las gentes, no solamente saber que por aquí va a pasar, sino decirle a las gentes, ir a las comunidades y preguntarles, ¿estás de acuerdo con esto? O sea, eso es lo que hace el derecho de vía. Y en el caso de Coahunopalan se disponía de ese estudio de derecho de vía. En el caso de la carretera a la costa y la carretera al istmo, no tuvo derecho de vía y se ha estado constituyendo el derecho de vía conforme se va avanzando. Les doy un dato terrible para el cálculo de este asunto. Para el 2016,
Ambas carreteras habían chupado recursos del presupuesto del lánguido recurso de Oaxaca por 2.850 millones de pesos para tratar de hacer extemporáneamente conciliaciones sociales por no haber hecho el estudio de derecho de vía. Ese es el costo de no hacer proyectos técnicos y proyectos sociales que avalen este doble perfil que debe tener el desarrollo social en Oaxaca. Pues cerramos. Gracias. Gracias por esta conversación.